Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Alto Perfil. Como todos los días lunes, reencontrándonos con un pedacito de nuestra identidad salteña. Y fíjese qué importante que esta semana seguimos viviendo la Semana Güemesiana. Seguimos compartiendo la historia de nuestro héroe gaucho que hoy, gracias a Dios, es reconocido como un héroe nacional de la patria. Y aquí, al lado de mi Güemes, aquel que me acompaña, el que tengo acá en casa, el que pintó Manuel Iglesias allá por el año 53 y que está documentado en el Museo Histórico Nacional. Una pieza que valoro enormemente, como así también cuando veo el Güemes de Atilio Cornejo, el Güemes, el caudillo de la guerra gaucha de Jorge Newton y tantos otros, Figueroa Güemes, Frías, el Güemes documentado. Bueno, realmente son recuerdos que a uno no solamente lo lleva en la memoria, sino en el obrar cotidiano, en ese obrar cotidiano de hacer un poquito más eficiente nuestra tarea, para que de esa manera no solo santificarnos en ese trabajo diario y dar gloria a Dios por lo que tenemos, sino justamente porque tenemos la gran tarea de reconstruir la patria. El momento del Bicentenario es este momento, el de reconstruirnos como nación. Así dice Monseñor Bergoglio. ¿Cómo vamos a vivir la patria si no pensamos justamente en una patria de hermanos? ¿Cómo vamos a vivir la patria, el Bicentenario, si no imaginamos a todos incluidos dentro de esas posibilidades? Cuando usted me escucha hablar de bien común, hablo no solo de los bienes materiales que tienen que ser distribuidos entre toda la población, sino que usted me escucha hablar de aquellos bienes espirituales que son fundamentales para la vida del hombre. Allí es donde vamos y ahí es donde realmente queremos esta semana rendir ese homenaje al héroe gaucho, al general Martín Miguel de Güemes. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta media hora. Bueno, primero muchas gracias por recibirme en tu casa. Bueno. Que siempre es agradable ver todas las fotografías que tenés, los recuerdos, que hace al estilo de una persona, ¿no? Tener una buena memoria. Sí, es cierto, ¿no? El tema de la memoria histórica, como vos ves, estoy rodeado de recuerdos familiares. Y por otra parte, un cuadro realmente muy lindo del general Güemes, un cuadro original que vale la pena que de alguna manera, alguna vez nos relates cómo nació encontrarte con este cuadro. Hay una copia de él en la municipalidad, en la Casa de Moldes. Ese cuadro lo hizo Manuel Iglesias, que justamente era socio de la Galería Whitcomb de Buenos Aires, que era una de las galerías de arte más importantes que tuvo Buenos Aires, y lo pintó en 1953. No sé en base a qué, pero vino a Salta, pintó varias cosas en Salta, y bueno, a través de un amigo mío, Luis Figueroa, que también vos lo conocés muy bien, pude comprar ese cuadro ya hace muchos años, ¿no? Habrá 15 años que lo pude comprar. Ese cuadro está en un folleto muy importante que se hizo Borja, sobre Güemes, ¿no es cierto? De Borja, sí. Y ahí está el cuadro de Corva, ¿no? Corva. Sí. Pero bueno, viene bien también para decir, de alguna manera, porque la gente cree que Güemes tiene un solo retrato. En realidad Güemes no tuvo ningún retrato. Y tiene un cuadro que hace a la historia oficial del general Güemes, porque por decreto del gobierno de la provincia, en base a estudios de historiadores y de la familia, se decide por decreto establecer que ese es el cuadro fidedigno del general Güemes. No había daguerrotipo, no había fotografía, y este cuadro se basa en dos descendientes del general Güemes, un sobrino nieto, mejor dicho, un descendiente de una hermana, de Francisca Güemes de Figueroa y de Murúa, y también de Martín Gabriel, que era nieto del general Güemes. Porque nunca posó para pintores el general Güemes, no tuvo tiempo, dice Julio César Luzano. Pero seguramente a través de este nieto había también relatos orales que dirían, bueno, que era parecido. Bueno, Martín Gabriel, como fue gobernador de Salta a los 28 años, había gente que había peleado con Güemes que vivía en esa época y cuando lo veía decía qué parecido que era. Yo les traje unas fotos. Es el Esquiafino, ¿no? El Esquiafino. El cuadro original de Güemes es digamos, por decreto. Güemes parece que tiene el tema de que todo tiene que ser por decreto con él, ¿no? Héroe nacional por decreto, cuadro por decreto. Bueno, estas cosas de nuestra historia, para reconocer a alguien de la talla de Güemes,
fue necesario tanto tiempo, ¿no? Martín, vos muchos años te has dedicado a propagar también la historia de nuestro héroe gaucho y y ahora héroe nacional. ¿A qué edad comenzaste siendo vos un descendiente de Güemes, pero a qué edad empezaste a burguetear en los papeles, en los documentos y a propagar, digamos, la historia del general Güemes? Hay dos cosas. Una fue la tradición familiar. Yo tenía un tío, Pedro Güemes, con el cual conversaba mucho, que había vivido con Luis Güemes Ramos Mejía, que es el autor de la obra Güemes Documentado, un trabajo de 50 años que comienza con Domingo Güemes. Imagínate las vivencias y los relatos que me transmitía a mí de chico. Claro, sí. Por otra parte, el otro día buscando, tengo una biblioteca con temas de Güemes, por supuesto, bastante importante, y encontré el primer libro que leí de Güemes, que era de Manuel Alba, Güemes el señor gaucho. Eso me impresionó tremendamente, con una biografía novelada. Y a partir de ahí empecé a estudiar, a leer, a interesarme, pero sobre todo, yo decía, lo que uno lee no puede quedar en un egoísmo personal, hay que transmitirlo. Tenía la facilidad de que siempre me gustó comunicarme, por eso me dedico al periodismo. Al periodismo, a la radio. A la radio, ahí hice un poquito de televisión, a escribir, pero a los 20 años di mi primera conferencia. Y de ahí hasta hoy, ha pasado bastante tiempo, he dado conferencias, he participado de congresos, he escrito folletos, artículos. Sí, ahí veíamos algo ahí en tu biografía, digamos, respecto de eso, pero vos además tenés hay una cátedra que se llama Cátedra Güemes. Bueno, hubo una idea que creo que es una idea que es interesante, incluso que la continúe en la Universidad Católica, que fue crear la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes dentro de la Universidad Católica. Pero también tuve en otros tiempos también la vocación, no solamente de que fuera la historia de Güemes, por ejemplo, fundar la Orden del Poncho, que era defender la tradición que había defendido Juan Carlos Dávalos, Rodolfo Borsone, Joaquín Castellano, una cosa muy linda la Orden del Poncho, pero no es al tema de hoy. Y otro, fundar el Centro de Estudio Dr. Indalecio Gómez en memoria de ese prócer importante, el autor de la Ley Salpeña. Sí. Y a su vez lograr que se instalara el busto de él acá en Salta, que no tenía. Bueno, el hecho es que sobre Güemes realmente lo que a mí me parece más importante, y en estos días fríos, yo lo digo de gusto frío, porque me decía Ricardo Alonso, un geólogo que conoce este tema, que cuando Güemes fue herido en esa época, había casi 5 o 6 grados inferiores a los que en esta época, digamos, en estos tiempos de la Tierra existen. Herido y 10 días, desangrándose en agonía en medio del monte, realmente había sido un sufrimiento de este hombre. Y hoy, cuando venía hacia acá, pensaba eso, ¿no? Decía, ¿cómo tenemos que hacer para darnos cuenta el enorme sacrificio de hombres como Güemes por nuestra patria? En estos tiempos donde por ahí sacrificarnos es, en el caso personal, decirme voy a dar una conferencia a un hotel media estrella porque te invitan a una escuela y disfruto con los docentes, disfruto con los alumnos de contar la historia de Güemes, pero él estaba haciendo historia. Por eso yo creo que en estos tiempos los argentinos debemos reflexionar sobre el enorme sacrificio, no solamente de Güemes, de todos los oficiales, no ha dado la patria, en definitiva. Los oficiales mismos. Si uno se pone a ver los nombres de todos estos hombres que fueron realmente una pléyade de oficiales de alto nivel, Manuel Eduardo Arias, el Jujeño, los Ruiz de los Llanos, Burela, los Puch, los Gorriti, bueno, Borja Díaz, pero hay nombres para recordar, y los gauchos, los Pastor Villa, los Mamaní, que yo tengo una foto de un gaucho, esa es la única foto de un gaucho de la época. Fue un gaucho de Güemes. Un gaucho de Güemes que peleó con Güemes y peleó en Tarija, muy chico. Acá hay una foto ya mendigo, que lo encuentra mi abuelo en el mercado pidiendo limosna, que un poco me hace recordar a la ingratitud de los argentinos hacia los que combatieron en Malvinas, ¿no? Esta es la ingratitud de la patria hacia los hombres que dieron todo. Tu abuelo lo encontró. Mi abuelo lo encontró cuando se saludaron. Este gaucho Mamaní le preguntó a mi abuelo cómo se llamaba. Cuando le dijo Martín Miguel Güemes, se emocionó el gaucho, y cuando él le contó que había peleado con Güemes, los dos se abrazaron y se lo llevó al campo y vivió ahí. Y vivió en el hasta campo su muerte. De tu padre, de tu abuelo. De mi abuelo Martín Miguel Güemes Castro. Yo creo que estas cosas, estas vivencias sensibles, hacen a una particularidad, es respetar
el espíritu de nuestra tierra.